Resulta que ha salido Ángela Rodríguez Pam a, a comentar sobre el tema de que están saliendo noticias de casos de violadores que están recurriendo sus penas debido a la nueva y flamante ley del solo sí es sí. Y claro, uf, que ha salido Ángela Rodríguez Pam en plan elefante en cacharrería a decir que bueno, que todos los abogados que están recurriendo a estas cosas que son unos machistas y que en realidad la ley del solo sí es la leche y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite hacer estas cosas. Pero bueno, acusados de violación intentan rebajar sus penas con la ley del solo sí es sí 10 días después de su entrada en vigor. Poco más de 10 días lleva en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En estos días ya hemos visto un recurso de un condenado en Girona que se apoya en esa norma para pedir que se le rebaje la pena en función de las horquillas penales que rebajan las penas mínimas. Otro acusado, también en Girona, pidió en su día que se retrasara el juicio hasta que la ley de Irene Montero entrara en vigor y lo ha conseguido. Ni la Fiscalía ni la acusación se opusieron y la vista, que en un momento se iba a celebrar en septiembre, ha sido este jueves 20 de octubre. Vale, este caso lo comentamos en el podcast hace unas semanas. Ellos recogen la idea que lanzó a finales de agosto Agustín Martínez, abogado de la manada, bueno, más que a finales de agosto, a primeros de septiembre, y que planteó la posibilidad de solicitar una rebaja de la pena. Sin duda, la ley nació para luchar contra las agresiones sexuales, pero la clave está en que las penas por agresión sexual con violencia no se endurecen y se mantienen en un máximo de 15 años en los casos más graves. La diferencia entre antes y ahora en los casos en los que no hay penetración, hasta la reforma a agresión sexual sin penetración era de 1 a 5 y con la reforma es de 1 a 4. Y ojo, esto es una reducción del máximo, ¿vale? Aquí, alguien que le hayan penado con 5 años o entre 4 y 5 años por agresión sexual sin penetración podría pedir una rebaja y se la tendrían que conceder seguro, ¿vale? Y en los casos de violación, hasta la reforma eran de 6 a 12 años y ahora es entre 4 a 12 años. Con la nueva reforma en la mano, todo se llama agresión sexual y quien cometa una agresión sin violencia puede enfrentarse a una pena más dura. Pero cuando la hay, el tramo de posibles condenas empieza más abajo y a eso se agarran algunos abogados que estos días echan mano de la calculadora. ¿Vale? Porque una cosa que está clara, si una ley nueva es favorable a un condenado, se aplicará la norma que le beneficie. Bueno, ya aquí empiezan a hablar del caso concreto y tal. Bueno, a ver, esto ya lo estuvimos mirando. Hago un breve refresher. Básicamente la cuestión estaba en que normalmente hasta ahora, cuando había una reforma penal, se incluía una cláusula que decía que en caso de que alguien pidiera una revisión de la pena, si la pena que tenía estaba dentro de la horquilla de la nueva pena, pues entonces no había lugar al recurso de revisión de la pena y ya está. ¿Qué problema ha pasado? Pues que en la ley del solo sí es sí han reformado penas y no han metido esta cláusula. ¿Vale? Como no han metido esta cláusula, bueno, pues en un principio no hay ningún motivo formal por el cual rechazar la petición. ¿Vale? Y en muchos casos se están pidiendo una revisión de estas penas. ¿Qué casos son? Bueno, pues más o menos son casos en los que los condenados les han condenado con una pena que estaba cerca del mínimo. Y vamos, tienen algún razonamiento en la sentencia que dice, bueno, por las circunstancias del hecho, por lo que ha pasado y tal, consideramos que es razonable una pena cerca del mínimo de la horquilla. ¿Vale? Algún razonamiento de este estilo. Entonces, claro, como el mínimo de la horquilla ahora está más abajo, ¿vale? Pues a lo mejor habría que volver a mirar eso. Y como no hay nada que lo impida, pues oye, ahí está eso. Entonces, bueno, esto en algún momento seguro que estas cosas estos recursos llegarán hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo más pronto que tarde se tendrá que pronunciarse sobre la viabilidad de esto. Pero bueno, hasta entonces. Vale, dice Aceswap que te surge una duda. Dice, normalmente se habla en estas circunstancias se aplica la mitad inferior superior de la horquilla. ¿Qué sucede en estos casos, ya que está dentro de la horquilla pero cambia la mitad? A ver, si está dentro de la horquilla y la cláusula, esa de que dice si la nueva pena está dentro, perdón, si la pena está dentro de la nueva horquilla, entonces no se puede revisar la pena. ¿Vale? Pues entonces no pasaría nada, porque está la cláusula. Pero como la cláusula no está, pues lo pueden pedir. ¿Y qué pasaría? Pues no se sabe. Yo me puse a mirar
y yo encontré la cláusula famosa, la encontré hasta en el Código Penal allá por la Segunda República. Entonces, claro, como ha estado la cláusula siempre ahí en los últimos 90 años, pues es que ahora ve y busca tú, claro, claro, habría que irse incluso más atrás, a ver si hubo alguna reforma penal gorda, o sea, ya de primeros del siglo XX, incluso del siglo XIX, ¿vale? Porque curiosamente, que el primer código penal, que sepáis que es de 1822, que llevamos 200 años de código penal en España, a ver si hubo algún caso y luego a ver si en el histórico del Tribunal Supremo, que si ya hay pocas sentencias anteriores, digamos a 1975, ya si nos vamos tan lejos como a primeros del siglo XIX, ya son cada vez más escasas, que justamente que haya una en la que se comente esto, ¿sabes? Entonces, claro, si resulta que tú no impides, tú no pones ningún impedimento para la revisión de las penas, y resulta que había algún cálculo en el cálculo de la pena que se refería al, al límite inferior de la pena, puesto que el límite inferior se ha movido, es perfectamente razonable pedir una revisión, ¿sabes? Ahora, que te la vayan a conceder o no, pues no se sabe. Eso es lo que tienen que dirimir a los jueces. A ver, yo opino que el Código Penal es muy, muy claro al respecto y que dice que se debe aplicar la legislación más favorable al reo y dado que no han puesto ninguna restricción para dicha aplicación, pues que tienen que hacerlo, ¿sabes? O sea, es que, claro, otra cosa es, bueno, ya lo comento, que a lo mejor el Tribunal Supremo pues diga, bueno, como hasta ahora habéis dado la cláusula y siempre lo hemos hecho así, pues vamos a hacerlo también así, aunque la cláusula no esté, ¿sabes? En plan para tapar la pifia, ¿no? Para tapar un poco la pifia, ¿no? Pero realmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace pie en la existencia de la cláusula. Claro, que como no está la cláusula, pues hay un vacío ahí en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo no tiene por qué hacer lo mismo, puesto que la ley que se aplica ha cambiado. ¿Vale? Así que, pues eso es un poco el tema. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el hilo de Ángela Rodríguez Pam. Ayer La Vanguardia publicó este artículo. No solo no ha contactado con ningún momento con, eh, con @igualdad.gov y por tanto no ha contrastado esta información, sino que con ella difunde bulos machistas. Ahora resulta que para publicar una noticia hay que preguntarlas a ella, ¿sabes? Recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo, los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa. No son de los presuntos violadores, son de los violadores, que están condenados ya. ¿Vale? No son presuntos. Bueno, aquí entiendo que Ángela Rodríguez Pan ha pecado de digamos, de tener cuidado de no llamar, de poner el presunto ahí por si acaso. ¿Sabes? Pero eh, no son propaganda machista, ni es ningún intento desesperado, al contrario. O sea, tienen una base jurídica perfectamente razonable para hacer la petición. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país. Cuando se aprobó la Ley Orgánica 1 de 2004, no tardaron en crecer bulos de este mismo tipo, en este caso sobre supuestas denuncias falsas de las mujeres maltratadas. Claro, que no existe, no ocurre, nothing. En fin. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe revisión cuando la pena a imponer encaja en la misma horquilla de pena que la anteriormente establecida en el Código Penal antes de su reforma. Vale, esto ya lo he comentado, dado que la cláusula no está, pues no está claro si esa jurisprudencia se puede aplicar. En este caso particular estamos hablando de una condena de 9,5 años por dos delitos de intento de agresión sexual y agresión sexual, consumada en la que el tribunal concluye que hubo penetración, violencia e intimidación. Además, el agresor confesó haber cometido los delitos. ¿Vale? Efectivamente, fue primero un intento de agresión sexual y luego la agresión sexual en sí misma. ¿Vale? Son dos delitos. La suma de los dos, 9,5 años. Con la reforma del Código Penal de la LOGILS, Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, no solo esta pena recaerá en la horquilla 412, ¿vale? A ver, ojo,
esta pena, ojo, son estas penas en plural, que son dos. Una por la agresión sexual y otra por el intento de agresión sexual. ¿Vale? Es cierto que ambas caen en esta horquilla. No sé ahora mismo cuántos años de cada una de las cosas, pero claro, hay que tener en cuenta que aquí la horquilla es más baja. El mínimo es más bajo. Pasa de 6 a 12, de 4 a 12. Sí, pero es que luego dices sino que como no hubo consentimiento, no será necesario probar la violencia o intimidación para que se trate de un delito de violación. A ver, que el delito de violación ya está, que ya es un violador, que le han condenado por agresión sexual, con violencia e intimidación, que no hay que volver a condenarlo, que no hay que volver a juzgarlo, ¿vale? Que da igual, que está condenado ya, que aquí nadie está discutiendo si es un violador, lo es. ¿Sabes? Que aquí lo que se está discutiendo es cuántos años le caen. No, no si es un violador, si. Que no se va a revisar el caso, que no se le va a volver a juzgar. ¿Vale? Que es una revisión de la pena, no una revisión del juicio. O sea, es que no sabe de lo que está hablando. O eso, o está haciendo propaganda sin más. ¿Vale? Para gente que no sabe de qué va esto, para que. No sé, parece la impresión de que está vendiendo de que se van a volver a juzgar a la gente, que no se les va a volver a juzgar, que es que están juzgados ya, que están condenados, que lo único que se está discutiendo es si les meten más o menos años. A ver, dice, pregunta Sampun si no tenía que subsumirse al intento de la propia agresión. En este caso no, porque el intento, lo que fue el intento y lo que fue la agresión están separados en el tiempo. O sea, en un momento lo intentó y no lo consiguió, y luego, horas más tarde, o sea, al día siguiente, ¿vale? Ya hizo la agresión sexual en sí misma. Entonces, el juez ha entendido que son dos hechos separados y los ha castigado de manera separada, ¿vale? Es por eso. Se me acuerdo porque en la noticia está el caso. La ley del hashtag solo si es sí coloca a las víctimas en un lugar más seguro de cara a acreditar la violencia que han sufrido, tener los apoyos necesarios para evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar su reparación. Que da igual, que no tiene que la víctima no tiene que acreditar nada, que no se va a hacer eso, que solo se va a mirar si le tienen que meter más o menos años, ¿vale? O sea, estos bulos machistas que solo hacen crecer el terror sexual pretendiendo desincentivar la denuncia son la reacción a la reducción del margen de impunidad que van a dejar de tener a partir de ahora los agresores. Frente a esto, verdad y justicia feminista. Joder, verdad y justicia feminista, Dios. A ver, Ángela Rodríguez Pan, que no. Que nadie está cuestionando el proceso judicial o si es más fácil condenarlos o menos fácil condenarlos. Que se está discutiendo la pena. En fin. Bueno, pues ahí tenemos a Ángela Rodríguez Pan con su aventura.